La carta. Muchas personas suelen pensar que, cuando una guerra termina, finalmente todos los problemas acaban. El sufrimiento es parte del pasado y que, a partir de la firma de los acuerdos de paz, todo es reconstrucción para todos los bandos y la recuperación de las familias. Pero esto no es así. Los acuerdos de paz solo marcan el final de un sufrimiento y el comienzo de otro. A partir de este punto, el país perdedor se enfrenta a los problemas de dinero. Debe pagar los daños ocasionados al bando ganador, reconstruir su propia economía e infraestructura, y debe tratar de reconstruir su industria a pesar de quedarse sin dinero para tratar de dar trabajo a grupos de personas que vienen de servir en la guerra y que tratan de reincorporarse a un sistema económico que se está cayendo a pedazos. Y justo de las consecuencias de estas situaciones vamos a hablarles el día de hoy. Vamos a ponerte en situación. Terminada la Primera Guerra Mundial, Alemania comenzó las negociaciones donde firmaría el Tratado de Versalles, un acuerdo bastante abusivo donde los negociadores del bando perdedor pidieron en incontables ocasiones que se modificaran algunos puntos. De lo contrario, Alemania no tendría dinero ni para alimentar a la población. Pero esto no le interesaba a los países como Francia. Ellos querían venganza, y harían que los perdedores sufrieran hambre y cualquier cosa con tal de dejar en claro quién era el perdedor. Alemania, al verse acorralada por las amenazas de continuar una guerra que no podrían ganar, fue obligada a firmar con ese tratado a pesar de saber lo que se les vendría encima. Y terminaron firmando su condena. Prácticamente, horas más tarde, las reservas de oro de Alemania comenzaron a quedarse vacías, y con ellas el valor de la moneda alemana comenzó a caer en picada, provocando que los ahorros de la gente prácticamente desaparecieran, y que los sueldos de trabajadores y funcionarios no sirvieran para nada. Ahora, rememoremos la situación. No hay dinero en la industria, en el gobierno ni en manos de la gente, por lo que no hay dinero para comprar comida, ropa ni nada de uso civil. La industria no tiene dinero para sueldos ni materia prima, y el gobierno no tiene fondos para destrabar la economía, por lo que nadie podía hacer nada. Las consecuencias de todo esto, muy sencillo. Los habitantes de ese país se vieron obligados a improvisar de todo para poder calmar su hambre y demás necesidades básicas. Pronto, las mascotas comenzaron a desaparecer misteriosamente. Los robos y asaltos comenzaron a hacerse comunes, incluso asaltos para quitarte la comida que llevaras encima. Y la cacería se hizo común, hasta que encontrar animales silvestres fuese prácticamente imposible. En medio de este desastre, fue que Erika vivió su aterradora historia. Esta joven mujer tenía 35 años y había vivido casi en primera persona la guerra, ya que ella era una redactora encargada de escribir las cartas urgentes, asegurarse de que se enviaran en tiempo y forma, y de leer y resumir la correspondencia para sus jefes, por lo que estaba al tanto de la situación real de la guerra y su conclusión. Aquella tarde, la joven caminaba de regreso a casa mientras pensaba con añoranza cómo antes de la guerra su puesto era visto con admiración, y cómo el sueldo, si bien no la hacía rica, al menos podía darse una vida digna, lo suficientemente holgada como para llegar a fin de mes con algo de dinero. Pero ahora, cuando las personas se enteraban de que trabajaba en gobierno, era vista con desprecio. Cualquier persona que tuviese un puesto en la burocracia era culpada del fracaso de la guerra. Aún con eso, Erika no perdía la esperanza. Pensaba que, si apoyaba a la gente, aunque sea con acciones pequeñas, podía darles esperanza en un momento tan oscuro. Ella pensaba en estas cosas cuando se vio interrumpida por un hombre. La chica se detuvo para escuchar su solicitud de ayuda. Resultaba que aquel hombre, de poco más de 50 años, era ciego. Quería entregar una carta y no tenía dinero para pagar las estampillas, por lo que había terminado perdiéndose en la ciudad cuando buscaba la dirección. Erika, siguiendo su filosofía, se ofreció a llevar la carta sin costo,
Después de todo, aquel hombre lucía cansado. Aquel invidente agradeció de forma cálida y dijo que regresaría a casa a dormir, que era lo que hacía para olvidar el hambre y brincarse 1 o 2 comidas, según la cantidad de dinero que tuviese disponible. La joven sintió cómo se le encogía el corazón cuando lo escuchó. Se despidió cortésmente y comenzó su nueva misión. Comenzó a caminar con la carta en la mano hasta que se dio cuenta de algo. En la dirección del sobre no se distinguía bien el último número. Erika no podía saber si era un 404 o un 409. Entonces levantó la mirada de la carta y buscó a aquel hombre. En un principio no lo encontró, hasta que fijó la vista a una calle de distancia. Aquel sujeto había avanzado mucho en poco tiempo. Para colmo, caminaba con una confianza digna de alguien de vista perfecta, y no estaba usando el bastón. Esto encendió todas las alarmas en la cabeza de Erika. Evidentemente no era ciego. Entonces, ¿solo quería ahorrarse el dinero de las estampillas? No, era demasiada molestia para algo tan sencillo. Tal vez debería ir a la policía, pero ¿y si solo molestaba a los oficiales sobrecargados de trabajo para nada? La mujer se debatía entre desechar la carta o entregarla a la policía, para que ellos decidieran qué hacer. Con muchas dudas, Erika decidió ir a la estación. Estaba cansada y prefería que los oficiales tomaran la decisión de qué hacer. Las autoridades alemanas, eficientes como suelen serlo, optaron por descartar posibilidades e investigar. Acudieron a ambas direcciones con órdenes de inspeccionar los lugares solo para estar seguros. Y vaya que se encontraron con algo desagradable. Una de las direcciones era la de una carnicería. Pensaron que, cuando mucho, se encontrarían con un lugar falto de higiene. Pero ese sería el menor de los inconvenientes. Cuando los oficiales entraron rápido y a la fuerza al negocio, se toparon con una familia completa dedicada a destazar cuerpos humanos y adecuar la carne para que pareciese de res, por lo que desechaban los cráneos y los dedos y cortaban el resto en pequeñas partes para venderlas como carne picada o pequeños filetes. Y alegaban a los clientes que era para hacer rendir la carne y poder venderla más barata, como solían hacerlo. Sin saberlo, miles de personas habían caído en el canibalismo. Durante el juicio, aquella familia alegaba que, de una u otra forma, habían calmado el hambre del pueblo a un precio muy accesible. De paso, se habían deshecho de muchos vagabundos con ese truco. Entonces, ¿habían hecho el bien o el mal? Esta pregunta flotó en el aire durante un tiempo, y hasta el momento no se ha dado una respuesta totalmente aceptable. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Dilo en la caja de comentarios. Yo soy Roland y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.